Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a un video más. Desde Europa, Víctor Orbán lanza todo su apoyo a la derecha europea o esta derecha eh, más ultraconservadora que le ha declarado la guerra ya a la izquierda progresista. Víctor Orbán, desde sus trincheras, manda también su apoyo completo para Donald Trump, quien este día es muy probable que salga victorioso y ya de una vez se adelanta para decir que va a buscar hacer la alianza con Donald Trump para acabar con la ideología de izquierda. Entonces, Víctor Orbán se une ya a un grupo de derecha que ha estado apareciendo en el mundo, con personajes similares a Nayib Bukele y también a Javier Milei. Y ahora con Donald Trump ve un nuevo aliado que en esta lucha para acabar ya con la agenda globalista y al final del día recuperar un poco la soberanía que tienen por allá. Bueno, de todo esto nos lo va a estar platicando el buen Orlando. Orlando, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, hola Aaron, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Y bienvenidos otra vez a Zona Cero, donde analizamos un poco de los acontecimientos más importantes a nivel geopolítico para mantenernos, desde luego, muy al pendiente de lo que está ocurriendo. Y ahora tenemos en puerta las elecciones de Estados Unidos el próximo 5 de noviembre, pero me gustaría que abordáramos un par de temas que están relacionados y es precisamente que el conflicto y la tensión entre Irán e Israel no ha cesado. Después de los ataques del 26 de octubre, en los que por la madrugada comenzaron a bombardear algunas zonas militares de Irán, al principio se entendió por diversos medios, sobre todo a través de Twitter, estuvieron comunicando varias cuentas que ahí le van a dejar, que no iba a haber ningún problema. Pero luego salió el líder supremo, que es un ayatollah, así se le llaman en Irán, se llama Ali Khamenei, para decir que, bueno, que Irán iba a responder, que va a haber un terror en el mundo, que nunca que van a atacar con nuevo equipamiento y que van a sorprender a Estados Unidos y a Israel. Entonces, pues imagínense, desde luego, otra vez crean tensiones. Entonces, quiero que analicemos tres noticias que vi publicadas el día 2 de noviembre. Entonces, vamos a pasar la pantalla. Ok, miren, la primera noticia, todas están relacionadas. Dice, Estados Unidos e Israel recibirán de Irán una respuesta que los dejará con la boca abierta. Dice, el líder supremo del país persa advirtió a Tel Aviv y a Washington sobre las acciones hostiles contra la República Islámica. Este señor es el líder supremo de Irán, se llama Ali Khamenei. Y este ayatollah es porque es un, digamos, en el Islam chiita, es un tipo sacerdote de un alto perfil o de una alta jerarquía, ¿ok? Y amenazó el sábado con tomar represalias contra Estados Unidos e Israel por lo que están haciendo contra su país y los aliados en su región. Acuérdense, lo que está sucediendo todavía en Líbano, que Israel sigue atacando a Hezbollah, están atacando en Siria, están atacando en Gaza, ahí sus proxies en Gaza son los de Hamas, entonces están a los hutíes en Yemen, entonces están atacando a varios de los aliados o los paramilitares que tiene alianza con Irán. ¿Ok? Si los enemigos, incluidos Estados Unidos y el régimen sionista, así le llaman, cada vez que se refieren hacia Israel, así le llaman sionista, deben saber que recibirán sin duda una respuesta que los dejará boquiabiertos por lo que están haciendo en contra de Irán y el Frente de la Resistencia. Estos aliados que les comenté de Irán, así se autodenominan, Eje de la Resistencia. Bueno, dijo Khamenei. Y bueno, en esta nota habla sobre que no van a escatimar esfuerzos para hacer frente a la crueldad que está teniendo Israel en contra de Gaza, en contra de ahora del Líbano, del sur del Líbano. Y bueno, dice, las declaraciones de Khamenei se producen en medio de una escalada de tensiones entre Teherán y Tel Aviv,
Anteriormente, el New York Times informó que el líder del país dio instrucciones al Consejo Supremo de Seguridad para preparar un ataque contra Israel que podría tener lugar, esto es algo, creo que entra en el terreno de la especulación, después del 5 de noviembre e incluir decenas de objetivos militares. Y eso es la primera noticia. La segunda noticia, y también desde luego lo van a ver que está súper relacionada, es que Estados Unidos, y es de la misma fecha, del 2 de noviembre, Estados Unidos está desplegando destructores y aviones caza y bombarderos en el Medio Oriente. Entonces, el Pentágono anunció que la medida se toma de acuerdo con sus compromisos de protección de los ciudadanos y las fuerzas de Estados Unidos en el Medio Oriente, la defensa de Israel y la desescalada a través de la disuasión y la diplomacia. Entonces lo que están haciendo es armar más a Israel para poderlo defender ante un posible ataque, ya que el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, está amenazando, como vemos, con volver a atacar y de una manera, digamos, siempre hacen ese tipo de amenazas, ¿ven? Como ese tipo de amenazas donde la destrucción masiva o cualquier... También incluso por ahí vi otra nota en donde señalaban que querían cambiar su perspectiva o su punto, sí, perspectiva de... un segundo nada más, ahorita lo voy a buscar. Su doctrina, esa es la palabra, su doctrina nuclear, que hasta ahora presuntamente no hay este tipo de armamento en Irán. No sabemos. La verdad es que es algo que siempre está en un terreno de especulación. No hay, no hay pues una certeza, no hay, también no se dejan, las revisiones las hacen bastante limitadas hasta donde yo sé. Um, y señala que el secretario de Defensa, perdón, si el secretario de Defensa ordenó un despliegue de un número adicional de destructores de defensa contra misiles balísticos como los que atacaron Irán atacó el 1 de octubre a Israel. Un escuadrón de cazas y aviones cisterna y varios bombarderos de ataque de largo alcance B-52 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en la región. Precisó Ryder. El vocero indicó que las fuerzas en cuestión se enviarán al Medio Oriente en los próximos meses y agregó que el grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln se prepara para partir. Y bueno, el secretario Austin sigue dejando claro que si Irán, sus socios o sus proxies aprovechan este momento para atacar al personal o los intereses estadounidenses en la región de Estados Unidos, tomarán todas las medidas necesarias para defender a su pueblo. Y bueno, hacen un recuento de la noche del 25 y 26 de octubre, en las que llevaron ataques precisos, y en realidad es que solo declararon que hubo 4 personas fallecidas y eran precisamente militares, afirmando que golpearon objetivos militares. El ejército iraní, por su parte, reconoció que el ataque israelí se produjeron varios impactos, pero estuvo que los daños fueron limitados. Y bueno, parece que van a responder. Y finalmente, es una noticia que no es, estos son del medio RT, pero también en Zero Hedge vi una noticia que me llamó mucho la atención y es que también está, digamos, paralelamente relacionada. ¿Por qué? Como ya lo hemos comentado en videos anteriores, Viktor Orbán es un líder de Hungría que combate mucho en el discurso, nada más, no en guerra, contra la presidencia de la Unión Europea y contra la corriente mayoritaria que es, digamos, progresista, liberal de la Unión Europea. Y, digamos, Viktor Orbán está catalogado, pues, como un conservador. Y en este sentido, Orbán, no solamente en esta ocasión, pero en otras ocasiones también, esta noticia es del sábado 2 de noviembre, ha señalado y ha manifestado su apoyo rotundo a Trump y al ala conservadora que comienza, desde luego, por ejemplo, Milei, Bukele, ahora que vienen las elecciones de Estados Unidos el 5 de noviembre, Donald Trump. O sea, siempre está buscando, desde luego, como digamos, que esta expresión política más conservadora
que tiene políticas contra inmigración, que tiene políticas, digamos, de proteccionismo o un nacionalismo más exacerbado, continúe, digamos, ideológicamente creciendo. Entonces, les voy a comentar esta noticia que dice, Orbán, los liberales ya han tenido su lugar bajo el sol. Es hora de derrotarlos en todas las elecciones, empezando por Donald Trump. Entonces, dice, el primer ministro Víctor Orbán ha defendido las políticas conservadoras de su administración en materia de migración y apoyo familiar, destacando la postura de Hungría como una isla conservadora en un océano europeo liberal. Aquí les quiero comentar una cuestión que me tocó vivir en su momento. Digo, esto es muy empírico. Y es que cuando viví en Hungría, bastantes personas buscaban refugio. Ellos atravesaban, sobre todo personas de Siria. Estas personas atravesaban y se quedaban en la frontera, o a veces sí cruzaban desde Serbia. Yo iba más o menos seguido a Belgrado y me tocaba ver estos campos de refugiados en la frontera. Y desde luego Víctor Orbán puso una barrera, y no, obviamente no los dejaba cruzar libremente. Durante este periodo también, empezó más o menos en el 2015. Durante este periodo también la Unión Europea en varias ocasiones sancionó y multó a Víctor Orbán porque hubo un acuerdo en el que iban a aceptar cierta cantidad de migrantes provenientes de Siria porque había una tensión y una guerra precisamente ocurriendo en ese momento. Y, por ejemplo, cuando iba a Viena, en Austria, o cuando iba a otros lugares, sí me tocaba ver muchísimas personas refugiadas. En Austria estaban bastante adaptadas, incluso hablaban alemán. O sea, las personas, lo que yo veía era una adaptación bastante fuerte a la sociedad austriaca. Pero, pues bueno, Víctor Orbán en Hungría no permitió, había muy pocos migrantes. Me tocó asistir a algunas asociaciones de migrantes y no había, incluso era una parte de lo que se quejaban, precisamente que no les daban oportunidad en Hungría de quedarse. Lo que sí había, bueno, continuamos con el video para no hacerlo más largo de la cuenta. Ya tocaré en otros videos platicar sobre experiencias en Hungría, pero lo que señala que, bueno, todo esto lo dijo durante una entrevista con Servus TV y dice, a diferencia de otros países miembros de la Unión Europea, no permitimos la entrada de personas pertenecientes a culturas extranjeras, dijo Orbán, contrastando la postura de Hungría con la de los países como Alemania, Francia, donde la inmigración es una herramienta fundamental para abordar los desafíos demográficos. Apoyamos a las familias, no a la migración. Cuando dice apoyamos a las familias, se refiere a dos cosas. Primero, en una visión conservadora, digamos, como lo ve Orbán, allá, por ejemplo, en Hungría no era legal que se casaran personas del mismo sexo. Entonces solamente era el concepto de familia, digamos, tradicional. Ahí son católicos. Entonces era papá, mamá e hijos, o papá y mamá. Y además, como la población húngara más o menos estaba, digamos, decayendo o envejeciendo, y los jóvenes no tenían muchos hijos, sí les dieron bastantes incentivos fiscales, incluso no pagar impuestos a las mamás que tuvieran hijos. O sea, entre más hijos tuvieran, menos impuestos pagarían. Eso es un apoyo que les daban. Esto adicionado a un comentario que es lo siguiente. Ahí, dentro de Hungría, hay una comunidad gitana. Hablan húngaro, son húngaros, pues, o sea, tienen pasaportes húngaros, son húngaros tal cual, pero digamos que hay cierto racismo hacia estas comunidades gitanas porque no están, a pesar de que hablan húngaro, estudian con los niños húngaros o estudian en las escuelas húngaras, no están tan adaptadas en la sociedad húngara y no son tan aceptados. Entonces, cuando se refiere a apoyar a las familias, se refiere a las familias húngaras, digamos, más tradicionales. A eso se refiere. Y
Entonces, el primer ministro húngaro adoptó una postura firme, en particular contra la inmigración ilegal, y destacó la resistencia de Hungría a la afluencia de personas de culturas extranjeras predominantemente islámicas. Miren, hay otra cosa que me tocó ver. Una de las campañas de Víctor Orbán, creo que fue en el 2018, si no mal recuerdo, 2018-2017, la campaña decía Víctor Bash Turban, que significaba Víctor, no, la campaña era Orbán Bash Turban, que significaba o Víctor o los turbantes. O sea, tal cual era el eslogan de la campaña. O sea, imagínense qué tan, digamos, conservador y tan recio es con sus políticas anti-inmigración en Hungría. Entonces, esa era la campaña. Discúlpeme, mi húngaro no es muy bueno, pero sí recuerdo bastante bien ese eslogan de campaña. Me quedó muy, muy, muy presente. Am, no toda la sociedad húngara es así, pero sí hay, desde luego, pues una parte. Pero eh, aquí también Víctor señala la cuestión económica de la Unión Europea, que sufre una neumonía, atribuyendo que el declive económico a las políticas decididas en Bruselas, que según él ha llevado a las empresas europeas a enfrentar costos significativamente más altos con sus contrapartes estadounidenses. Y esto es porque dejaron de recibir el gas de Rusia. De hecho, Hungría lo sigue recibiendo. Entonces, a través de la empresa Gazprom, lo sigue recibiendo para poder mantener sus costos más bajos y porque los inviernos son muy, muy duros en esta parte, en esta región. Entonces, sí requieren, sí o sí, en las casas tener calefacción. O sea, no es viable no contar con calefacción. Dice, las empresas europeas se ven obligadas a pagar 2 o 3 veces el precio de la electricidad y 3 o 4 veces el precio del gas, afirmó, pidiendo que Europa adopte una nueva política energética, de lo contrario las empresas se arruinarán. Y de nueva cuenta acusó a los líderes de la Unión Europea de crear una cultura que margine los valores conservadores, afirmando que habían inculcado una filosofía equivocada, según el cual quien no es liberal no puede ser democrático. Y bueno, voy a saltarme un poquito para irme a la parte final, porque creo que es a donde me gustaría llegar. Y es que la última parte señala que Víctor Orbán reiteró el llamamiento de un alto al fuego inmediato y pidió a los dirigentes europeos en Ucrania, disculpe, en Ucrania, y pidió a los líderes europeos ya no echar más leña al fuego, ya que se trata de una guerra fraternal con la que no tenemos nada que ver. Y eh, señala un acontecimiento importante que espera que afecte a la política exterior de Occidente a corto plazo es el resultado de las elecciones presidenciales estadounidenses la próxima semana. Esto lo dice el 2 de noviembre. Dice, sabemos que Donald Trump no inició una guerra en ningún lugar como presidente y donde quiera que estuviera la puso fin lo antes posible, señor Orban. Si hay una persona en el mundo que puede lograr un alto al fuego, ese es Donald Trump. Y pues bueno, este es el comentario que hace Víctor Orbán y que rescata Zero Hedge respecto a la clara intención y el claro apoyo que tiene Víctor Orbán hacia los políticos de derecha, los políticos muy conservadores y con políticas pues, muy similares a las que él implementa en Hungría. Y pues desde luego ahora el mundo va a tener que estar muy atento a las elecciones de Estados Unidos, creo que es el evento político más importante por la importancia y la relevancia, la trascendencia que tiene Estados Unidos en el mundo. Y pues bueno, ojalá que todo sea para bien. Por mi parte es todo, les agradezco que nos vean, regálenos un like, compartan este video si les interesó y suscríbanse al canal. Muchas gracias por vernos, que estén muy bien, bye bye.